Buenas tardes chicos, vamos a continuar con la clase, vamos a grabar. Bueno, nos habíamos quedado nosotros en lo que era el enfoque ecológico. Bueno, entre los factores abióticos figuran los que son los factores físicos, como la temperatura, la luz, el suelo, las características geológicas, el relieve, el fuego, el agua y las corrientes, además del aire y los factores químicos como la cantidad de oxígeno, la concentración de sal, la presencia de elementos tóxicos y la acidez del medio. Entre los factores bióticos existen en este caso lo que son especies competidoras, parásitas, enfermedades, depredadores que pueden también ser factores de presión. Ya, por otro lado, tenemos nosotros lo que son lo que es la biogeografía histórica. Y bueno, con este tema vamos a culminar lo que es la clase de ciencias, porque después no nos va a dar el tiempo para ver la clase de estudios sociales. Ya, así que vamos a terminar con este temita de la biogeografía histórica y lo demás lo dejamos para la siguiente clase. Bueno, con respecto a la biografía histórica, ese nos dice que es la rama de un lado de la biogeografía, puesto que trata de encontrar explicaciones a la distribución de qué, de la biodiversidad desde los puntos de vista históricos y geográfico, perdón. Obviamente esto a gran escala. Entre sus métodos usa la reconstrucción de la historia de la distribución de cada especie, en este caso de la especie que se esté hablando, o de un grupo conocido también como taxón. Esta reconstrucción se hace desde la historia de la zona donde se origina una especie y mediante la construcción de la historia o de la biota o en conjunto de las especies de un ambiente. Tenemos que, por otro lado, los patrones de distribución de las especies y de las características de los organismos son influenciados ¿por qué? Por la historia del lugar donde se encuentra y por la historia de la vida del linaje, es decir, de los cambios y los procesos sufridos históricamente por la especie. La biografía histórica se basa en dos teorías para explicar cómo pudo haber dado la distribución actual de las especies. Por un lado, tenemos la primera, que considera que una especie se origina en un lugar particular del planeta llamado centro de origen. A partir de este lugar, los individuos de la especie pueden dispersarse por el resto del planeta y si tienen la capacidad de hacerlo, como por ejemplo a través de las adaptaciones que les permitan dispersarse, por ejemplo mediante lo que es el viento, el agua o por sus propios medios como el vuelo. La segunda idea considera que la distribución de una especie se ve afectada por los cambios geológicos y los cambios climáticos de la misma. Esto se convierte en barreras que separan a una población en dos o más grupos, lo que se conoce como el nombre, en este caso, de vicarianza. Ya, el hallazgo, también tenemos que el hallazgo de los fósiles antiguos de tapires generó una explicación para su distribución actual. Fósiles encontrados en Europa, fósiles encontrados en lo que es Asia, nos dan mucho de qué entender para este lado. Y también en Norteamérica, puesto que revelaron que anteriormente los tapires tenían una distribución más amplia comparada con la actual. El fósil más antiguo se encuentra en Europa, lo que indica que este lugar fue su centro de origen y que a partir de allí se dispersaron hacia el occidente y hacia el oriente, como lo indican las flechas que en este caso se ven que atravesaron el, el estrecho de Bering y llegaron a América. Posiblemente aquellos que eligieran el norte de Asia y de América se extinguieron debido al clima, mientras que los que en este caso escogieron regiones tropicales han sobrevivido hasta el día de hoy. Bueno chicos, entonces nos quedamos hasta ese punto con la materia de ciencias naturales. Vamos, ya déjenme pasar las diapositivas.
a la materia de estudios sociales. Es todo lo que vamos a ver la próxima clase. Bueno, recuerden que en la clase anterior de estudios sociales nosotros estuvimos hablando de los países no alineados, del tercer mundo, del fin del Imperio Británico, de los conflictos coloniales franceses, acerca de la descolonización más que todo del tercer mundo. También estuvimos tratando temas como los de Vietnam, el muro de Berlín, el auge de la Guerra Fría, los conflictos ideológicos. Bueno, como también les había mencionado, para el día de hoy vamos a tratar acerca de los avances científicos y también de los cambios culturales. Con respecto a la ciencia y la tecnología. La segunda mitad del siglo XX se caracterizó por el acelerado avance de la ciencia y la tecnología, así como por el desarrollo de sus aplicaciones masivas para los consumidores en general. El descubrimiento de la penicilina, por otro lado, fue un hito importante en el desarrollo de las medicinas innovadoras y los procedimientos quirúrgicos que eran para ese entonces. Luego vinieron, en este caso, lo que son los trasplantes de órganos, que ahora son muy frecuentes bueno, en el campo de la biología, de la biología. El gran avance han sido los estudios sobre el genoma humano. Desde hace algunas décadas se viene utilizando lo que es el ADN como un instrumento de identificación de padres e hijos como prueba en este caso y también como prueba en los casos criminales. Los logros en transportes han sido notables, como en los aviones jet, se logró cubrir distancias más largas en menos tiempo y se amplió el número de los viajeros. Todos estos cambios y muchos otros se dieron junto con el desarrollo de la computación, que está presente en todos los procesos productivos y servicios, así como en nuestra vida cotidiana, desde los grandes ordenadores que manejan las centrales eléctricas, los robots industriales y los aeropuertos, hasta las computadoras personales en las cuales nosotros estamos trabajando, usando el Internet y en nuestra vida diaria es de influencia por la informática. Por otro lado, tenemos a los avances tecnológicos que se han dado prácticamente en todos los campos, pero en este caso, en las comunicaciones, han sido particularmente notables, lo que es la radio, la televisión, ¿verdad? Y los diferentes medios que tenemos nosotros para la comunicación. Y bueno, ¿qué más hablar que del teléfono celular, que ha cambiado la vida de las personas y de las sociedades, donde nos hemos convertido como una aldea global, donde el Internet se ha transformado en el curso de unas pocas décadas en este caso, un vehículo fundamental para el acceso de la información. La realidad, sin embargo, va más allá, puesto que vivimos en una sociedad o conocida como la sociedad del conocimiento, en la que muchos valores, formas de trabajo y maneras de relacionarnos están en constante cambio. Por lo demás, si bien debemos reconocer que los avances técnicos y médicos de la comunicación han sido beneficiosos para grandes sectores de la población, también conllevan los peligros de la sociedad en el consumo y la depredación irracional del planeta. En este caso, como nosotros podemos ver, los avances que ha tenido la sociedad humana han sido bastante significativos, donde hace no más de 20 años el teléfono celular era prácticamente un privilegio que tenían pocas personas que tenían un buen estatus económico. Ahora, tener un celular es algo de lo más común, de lo más normal, que es cierto que hay familias que se les dificulta un poco, pero si hacemos un promedio general, es algo bastante común contar con algún dispositivo móvil, así sea solo uno por una sola casa. ¿Ya? Cuando antes tener uno era prácticamente para las personas que tenían
tenían un buen manejo económico. Asimismo ha ocurrido con las computadoras, donde antes una computadora era un privilegio para las personas que la tenían, personas solo con un gran poder económico. Ahora una computadora la podemos encontrar por precios accesibles de primera, de segunda mano, ¿verdad? Como repuesto. Todo esto hasta la podemos armar nosotros mismos con partes usadas, partes nuevas, algo mixto. Pero todo esto ha facilitado lo que es la información. ¿Y qué más que esto? Que estas computadoras, estos celulares, se han vuelto herramientas de nuestro día a día. Ya para algunas personas se les hace difícil concebir su vida sin alguno de estos aparatos. Y bueno, ¿qué más que estos aparatos? Que es el Internet. Asimismo, el Internet antes, hace unos 10 años atrás, no nos vayamos tan lejos, vamos unos 10 años atrás, por el 2010. La mayoría de personas que tenían internet eran las que tenían un buen estatus económico y lo demás lo hacíamos mediante las recargas de módem. No sé si ustedes alguna vez lo utilizaron, los módem en ese entonces Porta, de Movistar, que uno recargaba y tenía un internet que era súper lento, que era súper lento. Pero en ese entonces para nosotros era algo novedoso poder visitar páginas de otros países, poder ver videos, la implementación de YouTube, todo eso era novedoso para nosotros. Y de ahí poco a poco se fue masificando el uso del Internet para la sociedad, siendo que ahora se podría decir que el Internet es prácticamente un servicio básico que tienen las familias. Y obviamente, más que todo en estos últimos años, donde sí o sí las personas han necesitado del Internet para recibir, en este caso, para hacer sus actividades. Ahorita estamos utilizando nosotros el Internet para recibir las clases. Anteriormente, si uno quería ir a la escuela, uno tenía que o bien caminar o recoger un transporte público para ir a las clases y recibir las materias que se le iban a impartir. Ahora no. Ahora en este caso se utiliza lo que es el Internet, ¿verdad? Cambios en la medicina, lo de los trasplantes de órganos, donde antes si a una persona le fallaba tal órgano, ya era prácticamente complicado o imposible que se le pueda solucionar, pero ahora con un simple, entre comillas, muy entre comillas, recuerden que toda operación es complicada, una simple intervención, eh, puede haber lo que es este gran intercambio que se da entre ellos. Y bueno, así es como ha ido evolucionando nuestra sociedad, que actualmente es conocida como la sociedad del conocimiento, donde ya anteriormente han estado todos los cimientos para que nosotros tengamos estas facilidades en la actualidad. Y lo que nosotros estamos haciendo es recoger todos los frutos de nuestros antepasados. Y obviamente ir sembrando y sembrando y sembrando más cosas para en un futuro que nuestros predecesores tengan también esta gran época que nosotros estamos viviendo, la época del conocimiento. Antes, si usted quería investigar acerca de quién era el presidente de China, usted que tenía que hacer, ir a la biblioteca, buscar el artículo más actual para conocer. En cambio, ahorita usted qué hace para conocer al presidente de China, usted solo utiliza su teléfono, ok Google, ok Siri, o oye Siri, y le pregunte automáticamente tiene usted su respuesta de quién es el presidente, cuántos años tiene, cuántos hijos tiene, esposas, cuánto tiempo lleva de cargo. Usted tiene absolutamente todo el conocimiento que anteriormente para obtenerlo era complicado que ir a la biblioteca, que esperar que el libro esté disponible, ¿verdad? Asimismo, con las películas, donde antes uno con las películas tenía que ir al lugar donde las vendían, comprarlas. Ahora qué sencillo para uno tener estas plataformas que nos ayudan, como es Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, todos estos que nos ayudan a la facilidad y a la comodidad, ¿verdad? Ahora todo está al alcance de nuestras manos y nunca mejor dicho, que con un simple clic, un simple toque de nuestros dedos,
nosotros podemos hacer grandes cosas. Por ejemplo, antes uno quería comerse, qué sé yo, ir al KFC y tenía ganas de KFC y quería ir al KFC a comer algo. ¿Qué hacía? Bueno, tenía que salir y hacer esto. Y ahora, si uno no lo quiere hacer, uno mediante las aplicaciones de delivery lo puede conseguir. Y ahora, esto que le estoy explicando es todo el avance tecnológico, todo el avance que nosotros tenemos en nuestra sociedad. Quizás a algunos no les sorprenda, pero ¿por qué no nos sorprende todos estos avances? Porque nosotros hemos estado con ellos desde que se crearon. Por lo tanto, hemos ido evolucionando con ellos. No nos hemos dado cuenta, puesto que el cambio ha sido lento, lento, pero nosotros siempre hemos estado en el proceso. Pero yo les aseguro que si hubiera la forma de regresar al 2010 y traer a un grupo de personas actualmente como estamos, bueno, 2019, 2021, imaginamos que no tenemos el COVID, esa persona se va a sorprender porque va a haber un futuro totalmente diferente, donde va a haber celulares, que ahorita un celular, si no tiene una pantalla de 6 pulgadas, no se considera tan grande, pero va a haber un celular que sea, así sea el iPhone 6, él lo va a ver y va a decir, wow, es inmenso, es demasiado grande, considerando los celulares que había en ese entonces. Va a ver las computadoras, va a ver las televisiones también, cómo han cambiado, los plasmas, la calidad, va a ver la tecnología que hay, todas las formas de pago, ¿verdad? O sea, va a haber un gran cambio en la sociedad y con los avances tecnológicos que la misma ha presenciado a lo largo y ancho de, en este caso, la historia. Ahora, bueno, eso es con respecto a la ciencia y a la tecnología. Ahora pasamos a lo que es la carrera espacial. Bueno, en este caso, para los años 50 se inició la carrera espacial. En 1957, la URSS lanzó el primer satélite artificial alrededor del planeta Tierra, el Sputnik. Luego puso en órbita a la perrita Laika y por fin en 1961 el primer hombre que orbitó la Tierra en una nave espacial que era Yuri Gagarin. Por su parte, Estados Unidos lanzó también su primer satélite en 1958 y durante estos años ambos países realizaron un programa de exploración espacial con notables avances, siendo que en 1969 la nave norteamericana Apolo orbitó la Luna y el astronauta Neil Armstrong fue el primer hombre que pisó este satélite. Nos vamos a dar cuenta que siempre han habido competencias, en este caso, para este sector. Ya. Y algunos han de preguntar, profe, ¿y por qué ya no hay estas personas que van a los diferentes planetas y todo esto? No, pues la respuesta es muy sencilla. Con los avances tecnológicos ya no es necesario que un humano arriesgue su vida yendo a la Luna, a Marte, a todo eso, porque ahora tenemos a los robots que no se sorprendan ni se asusten que dentro de unos 10 a 15 años vamos a convivir con ellos como una herramienta de nuestras vidas. ¿Quién iba a decir que el celular iba a ser una herramienta, una extremidad de nosotros, donde no podemos pasar más de 10 minutos sin el celular y el único tiempo en el que pasamos sin el celular es estando durmiendo o estando en nuestro trabajo, que en algunos trabajos no dejan utilizar el celular, ¿verdad? Ahora, no les sorprenda que vamos a tener robots como asistentes, ¿verdad? Los cuales nos van a facilitar mucho más la vida. Ya, y bueno, con respecto a lo que estábamos en la carrera espacial, dice que la carrera espacial continuó en los años siguientes, pero con una menor intensidad, puesto que se desarrollaron investigaciones sobre largas estancias en órbita y se construyó una estación espacial. En estos años se está, en este caso, completando otra estación espacial con la colaboración de varios países. Y también se han desarrollado los satélites de comunicación para que sirvan actualmente a todo el mundo. Los avances, por otro lado, de la tecnología del espacio no solo fueron utilizados para los viajes y también para las propagandas de sus éxitos. También se aplicaron lo que son
los armamentos, los cohetes que lanzaban los satélites, las naves que podían cargar varias bombas nucleares de un continente a otro, los nuevos mecanismos de comunicación que se utilizaron para la defensa. Y bueno, sin embargo, muchas de las innovaciones tecnológicas en la carrera espacial fueron rápidamente incorporadas a la oferta de bienes tecnológicos de qué? De el mercado. Con respecto a la agitación y a las protestas, tenemos que los cambios sociales, políticos y tecnológicos que se reflejaron en una sociedad que en muchos sentidos parecía querer romper con el pasado, los jóvenes crearon su propia cultura de protesta que extendieron a varios campos. Desde los años 50, nuevas formas de música popular sacudieron las sociedades, especialmente la juventud. El cambio fue mucho más allá, puesto que en varios países industriales se desarrolló el movimiento hippie, que propugnaba la paz y la no violencia, rechazando los valores de una sociedad de consumo. No se trataba de una agrupación que se organizaba, sino de una actitud colectiva de jóvenes que formaban las comunidades y vivían con sencillez. El consumo de drogas, especialmente la marihuana, se convirtió en un mecanismo de escape y también en un mecanismo de protesta, el famoso rock and roll, que fue una renovación cultural, pero también un fenómeno de mercado, donde las ventas de discos y los espectáculos llegaron a cifras nunca antes conocidas. El mundo de la música, de la nueva ola, conmovió al primer mundo. En Gran Bretaña surgieron grupos musicales de mayor influencia. Creo que ustedes conocen la banda más famosa de rock and roll, conocida como los Beatles, que se transformó en un símbolo de la ruptura. Estudiantes, por otro lado, universitarios de muchas ciudades del primer mundo, protagonizaron acciones violentas que reclamaban reformas educativas, pero también cambios sociales y a su vez rechazaban la situación prevaleciente. La tendencia adquirió mayor fuerza cuando, en protesta contra la guerra de Vietnam, los jóvenes norteamericanos se opusieron masivamente a ser reclutados para el ejército, lo que pasamos a la revuelta estudiantil, siendo que en 1968 Particularmente agitado, movimientos estudiantiles de protesta estallaron en varios lugares. En la Universidad de Berkeley, en California, la violencia fue grave. En París, el estallido paralizó la ciudad Profe, se le e escucha hizo... feo. Dígame. Ahí fue. Ahí sí que se escuchaba mal. ¿Qué pasó? ahora no se le escucha. Aló, aló. Ahí Ahí se le sí. escucha, Ah, había ya, como ya. una distorsión. Ah, ya. No sé qué habrá sido eso. Ya bueno, tal vez han de haber sido los rusos que escucharon que estábamos hablando de ellos. Bueno, como les decía, las protestas en estos años, que fue un año particularmente agitado. Como habíamos quedado en París, en este caso el estallido, paralizó a la ciudad e hizo tambalear al gobierno, donde los jóvenes llenaron las paredes de la ciudad con las consignas como el abajo el sentido común. Y los movimientos no tuvieron organización posterior ni continuidad, pero dejaron una huella profunda en la historia del siglo XX. Bueno, también tenemos una, en este caso, una renovación religiosa, donde los olas de cambio se prolongaron también en el campo religioso, puesto que a partir de la guerra se dio una renovación de las iglesias protestantes, pero la transformación más importante se produjo en lo que era la iglesia católica, que había permanecido por siglos ancladas en el pasado. El Papa, en este caso Juan XXIII, convocó al concilio, en este caso al Vaticano II, que inició en 1962, donde emitió declaraciones sobre la libertad de la conciencia y el papel de la Iglesia, además que autorizó la celebración de ceremonias en lenguajes propios en lugar del latín. Como ustedes saben, anteriormente la Iglesia solo daba las misas en latín, no lo daba en otra lengua, solo daba en latín.
Pero con estas reformas ya en gran parte de los países, según el idioma que se hable, ya se lo hacía en su idioma original, bueno, en su idioma propio del país, ¿ya? Con el fin de adaptar al catolicismo al mundo moderno. El concilio trajo cambios y debates que influyeron en países de mayoría católica, como los de Europa y América. Juan 23 escribió también sobre grandes temas de la actualidad, como lo es el trabajo, la paz, el papel social de la iglesia. Recuerden que para estas épocas el planeta, bueno, la sociedad ya había pasado por dos grandes conflictos bélicos, conocidos como la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Entonces ya la mayoría de gente estaba cansada de guerra, estaba cansada de muertes. Entonces ellos buscaban ir a la paz, solo querían una etapa de paz. Y bueno, ustedes saben que son muy pocas las cosas que se consiguen de buena manera. La mayoría de los cambios que ha sufrido el ser humano se han dado mediante revueltas, lo que son los conflictos. Tenemos a los conflictos, derechos civiles y también a la integración. En este caso del cisma político, tenemos que los movimientos socialistas y comunistas crecieron y tuvieron un enorme impacto en el mundo, pero a inicios de los 60 se dio una ruptura entre la URSS y China por diversas interpretaciones sobre el marxismo y el proceso revolucionario, y también por espacios de influencia internacional. En muchos países se dividieron los partidos comunistas entre sectores afines de Moscú y Pekín. Los países de Europa Oriental, varios de Asia, África y Cuba y los partidos comunistas de Europa Occidental apoyaron a los soviéticos y China tuvo menos respaldo, pero el maoísmo creció en lo que es el mundo y la división tuvo impacto, se intensificó la propaganda de los soviéticos y maoístas. Esto coadyuvó al desarrollo de los estudios sociales en los países desarrollados y el tercer mundo, que ya lo habíamos tratado. Ahora, con respecto a los derechos civiles y también a sus rupturas, tenemos que en los 50, en Estados Unidos, se elevó una lucha de los afroamericanos por sus derechos. ¿Cuáles derechos? Sus derechos civiles. Protestaban contra la discriminación y exigían igualdad efectiva en las votaciones, el trabajo y los servicios. Se dieron actitudes violentas, pero predominó la tendencia pacifista liderada por Martin Luther King, quien logró importantes avances democráticos que impactaron decisivamente en la sociedad norteamericana, pero no constituyeron un serio desafío al sistema capitalista vigente. Una ruptura sacudía a la sociedad estadounidense, a la resistencia de la población y a la, en este caso, impopular guerra de Vietnam. Y la derrota dejaron en el público un sentimiento de fracaso y de desesperación. La situación de Vietnam despertó la simpatía en todo el mundo. Los vietnamitas se enfrentaban a la mayor potencia del mundo y le estaban ganando. Dentro de Estados Unidos provocó un rechazo y la insurrección de los jóvenes, pero se negaban, era la guerra y toda la sociedad veía sus desastrosos resultados. A esta realidad se sumaron las dificultades económicas que afectaron a los ingresos y al empleo de la población. Se produjo lo que es una profunda crisis del capitalismo en Estados Unidos. La situación llegó a su punto más bajo cuando luego de un largo proceso el presidente Richard Nixon se vio obligado a renunciar debido a que el Congreso lo juzgó por el escándalo de espionaje político denominado el Watergate, en el que se reveló la naturaleza de la política norteamericana, la corrupción, la falta de control del gobierno y así como el poder que tenía la prensa. Con respecto a la crisis energética, y es de los penúltimos temas que vamos a tratar, tenemos que a inicio de los 70 se desató una llamada crisis energética, cuando los países que eran los mayores productores de los hidrocarburos en el mundo
de acuerdo con las grandes compañías petroleras, provocaron una elevación de precios del petróleo que sacudió al mundo. La Organización de Países Protectores y Exportadores de Petróleo, la OPEP, se transformó en uno de los actores de la economía mundial, siendo que la crisis energética y la subida de los precios del petróleo y sus derivados incrementaron el poder de varios países, especialmente árabes, y modificaron en algunos aspectos el panorama económico mundial y obligaron a cambios tecnológicos para ahorrar combustibles, pero también afectó a gran parte de la humanidad, especialmente a los países más pobres, que no tenían petróleo y se vieron obligados a hacer enormes sacrificios para conseguirlo. Tenemos el caso de la integración europea. Los países de Europa, devastados por la guerra, descubrieron que para su reconstrucción necesitaban cooperar unos con otros. Por ello, en la década de los 50 iniciaron un largo y complejo proceso de integración económica que los ha llevado a construir el mayor bloque de países del mundo, que al mismo tiempo es una gran potencia económica. Lo que se llamó el mercado común europeo estuvo formado por 6 países a inicios del siglo XXI. El número se ha elevado a 27. Como en este caso vemos que la Unión Europea ha sido un modelo para procesos similares que se han dado en el mundo. Y bueno, con esto vamos a terminar, que es la caída del comunismo. A finales de los 80, en la URSS, el sistema soviético, se estaba agotando por el peso del estalinismo y el abandono de las ideas socialistas y también de la burocratización. Un intento de su líder, Mikhail Gorbachev, por renovar el comunismo, en este caso, el perestroika, fracasó y el régimen se vino abajo. Y el Partido Comunista perdió poder y la URSS se disolvió en los países componentes que abandonaron el sistema comunista con Rusia a la cabeza. En pocos años se desplomaron los regímenes comunistas en Europa Oriental y asumieron el capitalismo. Yugoslavia se volvió en medio de una sangrienta guerra civil. El muro que dividía Berlín fue derrocado en 1989 y Alemania Oriental se anexó a la República de Alemania Federal en la primera década del siglo y la mayoría de los antiguos países comunistas formaron parte de la famosa y conocida como la Unión Europea. Y listo chicos, nos vamos a quedar hasta aquí. Ya les voy a tomar la lista. Esta clase ya mismo en unos 20 minutos se la estoy subiendo al YouTube para que la puedan visualizar. Recuerden revisar sus cuentas de Edmodo. A ver. Listo chicos, nos vemos la próxima semana.